¿Alguna vez has sentido muchísima rabia cuando ves a tus hijos pelearse o faltarse el respeto entre ellos o contigo? Como si algo se activara dentro de ti sin poder controlarlo. Y luego te quedas con una culpa enorme, porque no es así realmente como tú quieres acompañar a tus hijos. Este fue el punto de partida de Raquel, una mamá de 3 niños, justo antes de pedirme ayuda. Me llamo Marina Sánchez Caballero y soy psicóloga clínica, madre de 2 niños y creadora de este canal Liberando Patrones. Hoy te comparto un nuevo formato que estoy probando, un caso clínico real, con el permiso de Raquel, para que puedas conocer y descubrir cómo es este tipo de acompañamiento de liberación emocional y qué tipo de cambios profundos se pueden conseguir. Quédate hasta el final si quieres descubrir cómo ella logró transformar su relación con la rabia, con sus hijos y con ella misma. Yo ya conocí a Raquel de un proceso previo que hizo conmigo hace unos años, antes de tener a su tercer hijo. En este proceso pudo empezar a sanar a su niño interior y la relación con su madre. Y también pudimos liberar un trauma importante que había tenido a raíz de una relación tóxica. Cuando volvimos a hablar hace unos meses, me contaba que se sentía totalmente desbordada cuando sus hijos se ponían a pelear, a insultarse, que lo sentía como una falta de respeto hacia ella, como se lo tomaba personal, pero no lo podía evitar. La frase que más repetía cuando intentaba explicarme cómo se sentía era: es como si algo se activara dentro de mí, como un resorte. Y me enfado muchísimo en esas situaciones, pero luego me siento fatal. Lo curioso es que ella siempre se ha considerado una persona empática, paciente, pero cuando veía ese tipo de comportamiento en sus hijos, algo estallaba dentro de ella. Es como si una alarma dentro de su cerebro empezara a sonar. No lo podía evitar. Cuando empezamos a hablar en este segundo proceso, le expliqué que yo ya trabajaba de una manera diferente a cuando estuvimos haciendo el primero. Le conté que ahora, aunque esté ya trabajando con las técnicas de liberación emocional con las que ya trabajaba, el tapping de liberación emocional y el reprocesamiento cerebral, ahora trabajaba no tanto exclusivamente con la historia de vida de la persona, de las cosas que le han pasado, de ir liberando traumas, de trabajar directamente con la niña interior, la relación con los padres, sino que ahora trabajaba con personajes internos, liberando los malos entendidos y las tensiones o luchas internas entre partes de nosotras mismas en conexión con el tema que viene la persona a tratar en consulta. Y en su caso le dije que veía claramente que las dos partes de ella que estaban ahora mismo en tensión y que estaban impidiéndole poder acompañar a sus hijos cuando se peleaban o tenían algún comportamiento un poquito más agresivo, de una manera más calmada como ella quería, eran su protectora interna, que es la parte que está relacionada con la niña que ella fue, su parte más vulnerable, su mundo emocional, la parte de ella que le ayuda a saber lo que necesita, a calmarse, y su guerrero interior, que es la parte de ella que le ayuda a defenderse, a poner límites, a autoafirmarse, a expresar su rabia de una forma saludable. Y cuando le propuse poder trabajar estos personajes internos y liberarlos, estuvo totalmente de acuerdo, con muchas ganas, porque bueno, le había ido muy bien en el otro proceso, y nos pusimos a ello. Fijamos su objetivo, que lo tengo aquí, lo voy a leer literalmente: poder abordar situaciones de falta de respeto y de agresividad por parte de mis hijos desde la calma, entendiendo que sus reacciones no son contra mí, sino parte de su proceso. Y una vez que teníamos claro su objetivo, que el objetivo siempre digo que es la guía del proceso, es lo que nos va a dar la claridad a las dos de saber si realmente se está acercando a él. Y una vez que teníamos claro eso, le pregunté si ella había tenido alguna situación en su infancia o su adolescencia en la que ella se había sentido agredida
y no se había podido defender. Y de hecho me dijo que sí, que había tenido varias situaciones en las que normalmente habían sido chicos, pero también en alguna ocasión había sido alguna chica, que se habían comportado, a lo mejor ella no estaba ni sola, pero ella había experimentado situaciones en las que la habían agredido, la habían insultado, las habían insultado al grupo de amigas, incluso llegaba a tirar piedras, y ella no se había podido defender. Se lo contaba a su madre y su madre le daba el espacio para que ella intentara defenderse, pero al final llegaba un punto en el que se plantaba su madre en la situación y la defendía. Y esto dio lugar a que ella interiorizara a esa parte de ella misma que antes hemos mencionado, que es su guerrero interior, de una forma distorsionada. ¿Por qué? Porque estas experiencias en las que ella no se pudo defender, la impotencia que ella sintió, eso quedó como una herida dentro de ella, una herida emocional. E inconscientemente se generó el malentendido de que la agresividad es algo malo. La agresividad está conectada con la energía masculina, aunque a veces, como le pasó, una persona puede haber experimentado una agresión por parte de una mujer, pero la agresividad en sí está relacionada con la energía masculina. Entonces, el malentendido que se generó dentro de ella fue: la energía masculina es algo malo, con lo cual lo niego, yo no soy eso, yo no hago eso. Y es por eso que cuando ella veía a sus hijos pelearse, discutir e insultarse, se le activaba esa herida emocional que no estaba resuelta. Y como ella decía, como un resorte le salía la reacción agresiva. ¿Por qué? Porque había un desequilibrio interno. Esto básicamente era lo que había que liberar. Había que liberar los impactos emocionales, las emociones que se habían quedado atrapadas dentro de ella, en su cerebro emocional, de esas vivencias que tuvo, de haberse sentido agredida y no haberse podido defender. La otra información relevante que necesitaba saber para poder ayudarla a liberar esa tensión, esa lucha interna que ella tenía entre cómo quería maternar a sus hijos, lo que sentía que ellos necesitaban y lo que ella misma necesitaba también, que era hacerlo de una forma calmada, y cómo expresar su rabia, era conocer cómo había sido ella de niña y cómo había sido la relación con su madre. Especialmente en relación a cómo se había sentido ella maternada. Si había sentido que sus necesidades habían sido calmadas por su madre, si había sentido experiencias de sentirse nutrida, protegida. Ella se describe como una niña bastante introvertida, que le costaba relacionarse con sus compañeros de colegio y había sentido bastante exigencia en cuanto a la relación con su madre, pero también, aunque su madre le animaba a relacionarse, también sintió bastante libertad por parte de ella, no sintió que la forzara a hacer cosas que no quería. Teniendo clara esta información de qué experiencias había vivido ella en relación con estas dos partes de sí misma, en relación con su infancia, que es su protectora interior, y en relación a la rabia y su capacidad para defenderse, que tenía que ver con su guerrero interno. Y a través de el trabajo en posiciones, dando posición a esas dos partes de ella misma, pudimos liberar con las técnicas de liberación emocional que ella ya conocía todas las emociones que habían quedado atrapadas dentro de ella en relación con su infancia y las veces que no pudo ser maternada por su madre como ella necesitó, porque su madre a su vez tenía sus propias heridas, hizo lo que pudo, y de las veces que no se pudo defender cuando era niña y adolescente. Y esto permitió, en la propia sesión en la que trabajamos todo esto, que esas dos partes de ella entraran en coherencia. Y cuando hacemos el trabajo en posiciones, ella se va colocando
en la posición, literalmente en una silla o en lo que utilicemos para tomar esa posición, de cada una de las dos partes. Y lo sentía en el cuerpo. La liberación se siente en el cuerpo. Cuando ella volvió a su posición inicial, se sentía totalmente diferente. Estas fueron sus palabras al final de esa sesión de liberación. Me siento en paz. Tengo la sensación de que me he quitado un peso de encima, como si viera la vida desde una perspectiva más calmada ahora. Cuando le pregunté que se conectara con su objetivo y me dijera cómo lo sentía, si sentía que era algo posible, me decía: me siento muy capaz de conseguirlo. Mi cuerpo ahora está tranquilo. Antes me notaba más tensa en general. Ahora he soltado. Las cosas que me lleguen, voy a ser capaz de afrontarlas más calmada. A la semana siguiente, en la sesión, me contó que el día después de la sesión pasada, que se había encontrado como más liberada, pero que sí que estuvo 2 días sintiéndose como más triste, más revuelta, sin saber muy bien por qué. Y después de esos 2 días se empezó a sentir mucho mejor. Y esa sensación de mayor bienestar continuó. A partir de ahí me decía que los momentos en los que habían conflictos entre sus hijos, que seguían habiendo, era normal, ella se había sorprendido de sus propias reacciones. Me decía: es que me han salido sin pensar. Cuando volvimos a su objetivo para ver cómo se sentía, me dijo: me siento súper confiada, como si pudiera conseguirlo, sin más, sin miedo. Respecto a esos 2 días que tuvo de más tristeza, estaba mucho más sensible, le dimos un sentido porque sí lo tenía. Era de alguna forma una especie de pequeño duelo, porque al final el proceso que hizo era de soltar una parte de su identidad, que se había creído que yo era una persona que no era capaz de manejar la rabia y poner límites de una forma equilibrada, pudiendo compaginar y que se dieran a la vez a atender sus propias necesidades y calmarse ella, y a la vez poder poner límites a sus hijos de una forma más amorosa. A la semana siguiente me decía que seguía poniendo los límites y cada vez más calmada. Y leo algunas frases que tengo aquí escritas. Decía: ahora me siento más confiada, más fuerte, sin esa culpabilidad de enfadarme. Cuando estoy viviendo una situación que me genera rabia, la siento. Pero por otra parte, siento que hay algo que la saca de una forma canalizada. Antes, cuando la sentía, estallaba. Pero hay algo en mí que es capaz de sacarla de una manera comedida ahora. Y decía, bueno, que se sentía como muy relajada, la mente muy despejada. Entonces, lo que fuimos haciendo en esa sesión y el anterior también era ir integrando todos estos cambios con secuencias de tapping y con reprocesamiento cerebral lento, para que esos cambios que ella había notado en su día a día con sus hijos, en las situaciones en las que antes le suponía un gran conflicto, ahora ella respondía de una forma diferente sin forzarse a ello. Lo fuimos integrando porque por mucho que ella haya notado esos cambios, no nos podemos olvidar que su mente, que la mente consciente, su trabajo es protegernos, ayudar a que sobrevivamos, y eso lo hace manteniéndonos dentro de la zona de confort, es decir, no cambiando nuestra forma de actuar aunque nos genere sufrimiento. Es muy importante el poder ir integrando los cambios que semana a semana la persona vaya notando, como en el caso de Raquel. Y la siguiente y última sesión que tuvimos, en total han sido 4 de su proceso, fue muy interesante porque me dijo: yo sentía que estos cambios, esta calma, como que al principio estaba como alrededor mía. Yo estaba en una situación y sentí una calma a mi alrededor. Pero me dijo en esta última sesión:
yo ahora siento que esa calma está dentro de mí. Es como que ahora forma parte de quién soy yo. Y eso es lo que queremos en un proceso de este tipo. Cuando nos liberamos de un patrón que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, estamos haciendo un cambio de identidad. Y poder sentir que tú ahora eres otra nueva versión de ti, sentirte cómoda en esa nueva versión, confiar en que tú vas a poder afrontar ahora las situaciones que te ocurran, porque van a seguir habiendo retos, situaciones, cosas que te frustren, que te molesten, pero ya tú te notas diferente, ya no estás actuando desde ese resorte automático que nos decía Raquel al principio. Cuando en esta última sesión le volví a pedir que se conectara con su objetivo de cómo ella quería acompañar a sus hijos en situaciones de pelea, de rabia, me decía, me noto que sí, que lo he conseguido. No noto que sea algo que me salte desde la rabia, es como que me sale solo esta calma que ella quería. Y además me contó que también había estado notando cambios en relación con su pareja. Ella se sentía más tranquila en general. Entonces, lo bueno de esto es que en un proceso de liberación emocional y trabajando partes de una misma, los cambios que luego notas es en todas las áreas de tu vida. Me contaba también que sus amigas lo notaban muchísimo más diferente, como que había vuelto a cobrar esa alegría que ellas conocían de Raquel, pero que habían dejado de ver. Porque esa culpabilidad de cómo ella estaba reaccionando ante sus hijos en situaciones que podríamos decir aparentemente cotidianas, de que se enfaden unos con otros, que se traten pues quizá de maneras no muy respetuosas, pero ella se lo tomaba personal, y esa reacción, esa culpa que ella sentía, la tenía totalmente apagada por dentro. Si te has sentido identificada con este caso y quieres escuchar a Raquel contarlo con sus propias palabras cómo fue su transformación, en la descripción de este vídeo te dejo un enlace al vídeo de su testimonio real que está subido en este canal. Si quieres que comparta más casos como este, me encantará si me lo dejas en comentarios. Y sería para mí un honor si decides suscribirte a este canal para seguir viendo contenidos como este que te ayuden a poder soltar todas esas cadenas internas, todos esos patrones que ya no te representan, para poder criar a tus hijos de la manera en la que tú deseas. Y si escuchar su transformación te ha removido a ti y sientes que estás lista para dar un primer paso, en la descripción también de este vídeo te dejo otro enlace a través del cual puedes contactar directamente conmigo y reservar una llamada gratuita de media hora para que juntas podamos ver si yo te podría ayudar. Y recuerda, no estás sola en esto. Sigamos liberándonos juntas.